escribiendo a máquina, no a mano, a máquina de escribir, con Santiago Serna. Santiago, bienvenido a esta esquina. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir un poco de letras escritas a máquina, de compartir un proyecto editorial también. Entonces, sin adelantarme, muchas gracias por la invitación. Santiago, te he visto en diferentes partes de la ciudad con tu máquina de escribir, con tus libros hechos a mano. Eso es, digamos, algo muy poco usual en estas ciudades. Es un trabajo artesanal, es arte, más que una editora de libros. Tú tienes la imprenta a través de la máquina de escribir, las máquinas de escribir que ya están en vía de extinción, y sin embargo le sigues insistiendo a el arte de escribir a máquina. Sí, para mí, digamos, es esencial el arte que se hace con las manos. Para mí, escribir a máquina es un movimiento de la imaginación, como decía José Lezama Lima, porque me permite, como lo desarrollo en el primer manifiesto de los mecanógrafos, una publicación que hice ya hace un par de años, pero que sigue vigente, es poder desplazarme en el espacio público en el momento que quiera y crear con lo que se puede mirar en esta ciudad, con todas sus dinámicas. Entonces es, como te digo, un movimiento de la imaginación, una oportunidad de escribir, dedicar cartas, poemas, deseos a corazones desprevenidos que quieren, digamos, compartir y todavía confían en el conjuro de las palabras. Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. Yo digo que hago cartas de amor y de las otras, así escribía Simón Bolívar, que fue un gran escritor de cartas de amor. Yo leí algunas de ellas y son muy, muy, muy estéticas. O sea, el Libertador tenía una gran capacidad para escribir. Entonces es eso, liberar con las letras algo que está reprimido adentro y que no sabemos muchas veces cómo expresarlas. Entonces yo ayudo con ese proceso, tiendo un puente a través de las palabras para conectar con las personas y un proceso de escucha muy importante también. Claro, la esquina, que es un lugar donde confluyen tantas dinámicas, y más acá en Medellín. Sí. Siempre se tiene como ese imaginario de una esquina, un ruido furtivo de una motocicleta, algo que azara también. Por ahí hay barrios donde hay calles llamadas las Tres Esquinas y son lugares donde siempre confluyen energías muy, muy diversas, ¿verdad? Sí, y también la creatividad, la charla, la historia, el chisme, ¿cierto? También nos enteramos de qué está pasando en el barrio. Vean, por aquí pasan con flores, con rosas, se pueden quedar aquí con nosotros. La florearon. Ajá. Entonces vamos con ese poema, un verso a la esquina, a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. Voy acá a teclear. Mientras usted teclea, vamos escuchando, y también voy a leer algo de el manifiesto de los mecanógrafos. La máquina de escribir, el artefacto, el aparato o la máquina de escribir, como nos referimos a ella, ha acercado al escritor y a los recursos de la imprenta y a sus posibilidades expresivas, además de convertir la experiencia de la escritura en actuación, es decir, una especie de megafonía utilizable en el acto, ya que nos permite gritar, susurrar o silbar y hacer divertidos guiños tipográficos, como llamar la atención del distraído, del transeúnte, con su encantadora campanita que anuncia el final del renglón. La precisión que le da al formato escrito, donde la escritura puede romperse, yuxtaponerse o abrirse a otras apropiaciones, permite todas las posibilidades de desplazamiento en el plano físico y mental, cambiar de escenario rápidamente y ponerse a escribir ante paisajes completamente diferentes.
En la esquina confluyen historias en las que cualquier calle, como un río que teme al mar, siempre muere en él. Calles que se encuentran, personajes que van a derramar sus soledades, acompañándose de otros y contándose historias. Y sigamos mientras tanto, Santiago Serna, contándonos un poco sobre tu proyecto editorial, los libros que tienes, cómo la gente puede acceder a ellos, dónde se encuentran. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque es un proyecto editorial viajero o itinerante. Así como la Esquina Radio, que está en diferentes esquinas de la ciudad. Así es, mi hermano. Entonces yo me desplazo a diferentes ferias de libro del país. He visitado al menos 5 ferias de libro, la idea es visitarlas todas. Y llevo conmigo estos libros. Estos libros son pequeños, son libros hechos a mano, son libros que me permiten a mí llevar buena cantidad de libros y disminuir el peso, porque antes hacía libros tradicionales a la manera pues de las editoriales. Eran libros muy pesados. A mí estos libros ligeros, fáciles de leer, de llevar, de compartir, me permiten expresar lo que quiero decir y también desplazarme con ellos hacia distintos lugares. Entonces yo voy itinerante con mi máquina de escribir, mis sellos de cera para decorar las cartas a la manera antigua y mis libros, y de esa forma pues poder llegarle a más personas. Santiago, tú estás en diferentes esquinas, pero si yo quiero tener este libro, digamos, si usted tiene taxidermista de almas, si quiero tener el manifiesto de los mecanógrafos, si quiero otros de tus libros, ¿cómo se llama? Onironautas, La cosecha y otros relatos que son relatos de la ciudad de Medellín, ¿cómo hago para acceder a ellos? Me imagino que ¿cuánto te demoras haciendo un libro de estos? Sí, mira, pues el proceso para yo idear un libro de estos, que ya tengo un formato establecido, puede tardar entre 2 a 3 meses ideando y escribiendo la historia. Entonces ya luego pues pueden contactarme a través de mis redes sociales, el Corso Blanco, en Instagram, para solicitar algún servicio. También hago estas pequeñas ediciones para otros que quieren ahí depositar sus poemas, su obra narrativa. También lo he hecho. O sea que si yo tengo unos poemas escritos, no sé cómo publicarlos, puedo buscar a Santiago. Sí, así es. Capítulo 4. Los mecanógrafos caminamos con un arma cargada de futuro, una herramienta para transformar el mundo. La palabra poética, la manera de renechar, es una luz que ilumina las sombras del corazón, destinados a reescribirlo todo de nuevo, inspirados por los grandes profetas, desde mucho antes de Rimbaud hasta poco después de Julio Cortázar. Predicamos a Hatin, oramos a Baudelaire, alabamos a Rilke, imploramos por el consejo de Giovanni Papini y pedimos por el alma de Johnny Albino Arenas. Nuestra misión es recrearlo todo desde nuestra propia visión. La poesía es un acto de resistencia frente al olvido, un recordatorio de lo que realmente importa. El manifiesto de los mecanógrafos será una herramienta de exploración de la creatividad como instrumento político y como discurso móvil en la historia, que sacudirá a los estados pasivos y narcotizados del espíritu y la cultura latinoamericana. Bueno, ahí tienen entonces este manifiesto de los mecanógrafos por Santiago Serna, también hecho totalmente a máquina, escrito a máquina. 100 años de soledad fue escrito a máquina, la primera versión. Sí, yo creo que García Márquez decía que luego de que uno se acostumbra a escribir a máquina, esa ya se vuelve su tipografía, ya se vuelve su manera de escribir. Entonces, varios escritores escribían a máquina, entre ellos Julio Cortázar, que escribía en una Olivetti Lettera 22, y la volvieron como su herramienta de creatividad, su instrumento principal para poder escribir esas vastas obras que lograron escribir. Entonces ha sido muy importante la máquina de escribir para mí y para muchos otros. ¿Qué marca recuerdas? Aquí tenemos una Safari que me dices que nunca la habías conocido. Ahí me tocó en una Brother. Sí. ¿Qué otras marcas recuerdas? La Olivetti. Mi favorita es la Olivetti. De hecho, en la casa tengo ese mismo modelo que es Olivetti Lettera 22. Es una máquina muy bella, muy fina. Podría durar otros 100 años y seguiría funcionando si uno la cuida. Entonces eran esas cosas que se hacían
para que duraran, para que perduraran en el tiempo, no como ahora que existe la obsolescencia programada y todo tiende a dañarse luego de un tiempo. Santiago, pero usted es muy joven. Yo no creo que usted le haya alcanzado a tocar la generación de los que nos tocaba hacer los trabajos a máquina. Entonces, ¿de dónde surge ese interés? ¿De dónde esa experiencia? Ese propósito, porque es como tu propósito de vida. Claro. ¿En qué momento nace ese interés por acercarse a una máquina de escribir, por empezar a hacer tus textos a máquina? Mira, pues esta es una herencia involuntaria de una abuela. La primera máquina que yo tuve, que era muy bella, de un color verde, estaba archivada en la casa de mi abuela, arrinconada, y una tía la sacó un día y me la mostró. Tenía su estuche, tenía todo impecable. Y desde ahí, hermano, como ese gusto mío por las antigüedades, por escarbar en los rincones, en las esquinas de las casas precisamente, donde se oculta mucho más que el polvo, historias, anécdotas del pasado, cada objeto tiene su historia. Entonces, desde ahí empezó mi amor por las máquinas de escribir, he coleccionado, he vendido a otras personas que me han visto y se han animado a escribir a máquina. También les he proporcionado como esta herramienta. Y es esa añoranza por un paraíso perdido, algo que perdimos, que puede ser la infancia también, algo que ya no va a volver, así lo busquemos por mucho rato. Por ahí hay una frase de un escritor ruso que a mí me gusta mucho, que hay personas que confluyen sus soledades en bares y se van a beber para recordar su infancia, recordar historias, pero nada de eso va a volver, lo que va a permanecer solamente es la sed, ¿cierto? La sed de seguir buscando eso que perdimos alguna vez y que ya no va a volver. Bueno, y entonces tú encontraste calmar esa sed a través de la máquina de escribir. Pues hermano, a mí me encanta este oficio, amo este oficio. Si yo pudiera vivir de este oficio todo el tiempo, lo haría, no trabajaría en nada más, porque es una experiencia muy bella cuando alguien se acerca, pide una carta, me cuenta su historia y entre ambos hacemos digamos, magia con las palabras para tocar ese otro corazón que está lejos, que no conocemos, otra persona que yo no sé quién es, pero que dibujamos a través de las palabras. Me voy a meter en el rancho. Sin que me digas nombres, cuéntame alguna anécdota de esas personas que te han pedido que escribas un poema, una carta y qué ha pasado, o sea. No, pues han pasado cosas muy curiosas en este oficio, hermano. Desde como yo me hago en lugares públicos donde cualquier persona se acerca, se han acercado personas, por ejemplo en el Parque Bolívar me pasó una vez, se acercó una muchacha y me dijo que necesitaba que le redactara una carta, que porque se le había perdido la cédula y que no la estaban dejando transitar por ahí por la ciudad. Y bueno, un loquito más del centro y yo me meto en esa película, entonces también le hago su carta. Y luego de eso ella vendía como unos paquetes de papitas y me regala un paquete de papitas. O sea, la gente es muy generosa, hermano, acá en esta ciudad y en Colombia en general, en Cali, por ejemplo, que he estado, la gente es muy generosa y siempre le retribuyen a uno, ya pues hablando de monetariamente, lo que puede significar algo que no tiene valor, porque yo no le pongo valor a las cartas, es lo que cada quien como puede me dé a cambio de esta expresión artística algo. Pero yo diría que más allá de eso, lo importante es conectar con las personas, ¿cierto? En ese proceso de poder yo hacerme en Valledupar, en Cali, en Bogotá, en Manizales, donde hay ferias del libro del país y conectar con esas personas. ¿Cómo nacen tus letras? ¿Cómo nacen las letras de Santiago Serna? ¿Cómo nacen las letras? Las letras nacen en la lectura, en el amor por los libros. Recuerdo haber leído a Julio Verne, a Roald Dahl desde muy pequeño y en ese movimiento de la imaginación uno viaja sentado abriendo un libro, es una tecnología hermosa. Entonces yo digo que para poder empezar a escribir tiene que haber un amor por lo que se ha leído,
una admiración por esos grandes escritores y emularlos, de tal manera que uno se vuelve también un escritor. Y desde muy pequeño también empecé a hacer cartas. Yo recuerdo que escribía cartas para las profesoras del colegio, me enamoraba de ellas. Y las compañeras, y ya luego me pedían cartas para otros. Entonces es un oficio que me ha acompañado desde muy pequeño. Antes de irnos, vuelve a recordar cómo podemos contactarte para tener tus libros. Gracias a La Esquina Radio y a todo el equipo que está detrás de este proyecto maravilloso. Pueden contactarme a través de redes sociales como Instagram en el hashtag @elcorsoblanco. El Corso es mi apodo, me conocen como Corso en el ámbito literario. Y es una figura mitológica además, que está inspirada en un libro de Robert Graves llamado La Diosa Blanca. Entonces, muchas gracias. Ahí me pueden escribir si necesitan una carta para conquistar corazones frívolos. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.